Emisor Podcasting. Yo no sé si es justo decir que un libro te puede ayudar a cambiar la vida. Yo creo que es una exageración. Pero sí son puertas de entrada como para mejorar. Yo no sé, 100 años de soledad, García Márquez le cambió la vida. Al autor, digamos. Ah, bueno. Pero al lector. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, ¿autoayuda? Sí, autoayuda. Bienvenidas, amigas y amigos, lectores y lectoras, a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Hoy vamos a conversar de un género que es bien mirado en menos. Súper, mira. Hay que ser súper sincero y es muy mirado. Es como el podcast de los... de los contenidos. Es como muy mirado en menos. Sí. Y es la autoayuda. Sí, que ya la palabra es rara, porque la palabra en el fondo, es rara. si uno necesita un libro, ya no es autoayuda, alguien te está ayudando. Alguien te está diciendo. Sí. En el fondo, claro, la autoayuda es porque tú te vas a leer y tú buscas ese libro. Exactamente. Pero es bien mirado en menos, y también hay que ser sincero, con mucha justicia a veces Hay es harta mirado en basura, menos, hay porque harta hay harto marketing, hay harta basurilla. Pero por ahí también hay algunos libros que son aporte, que son inspiracionales. Que son inspiracionales. Obvio. Hay testimonios que son bien potentes también, porque dentro del autoayuda hay muchos géneros, vamos a hablar de eso. Pero pensemos y partamos en el capítulo de hoy pensando en cómo surge la autoayuda. ¿Cuándo empieza la autoayuda? Sí, a mí me parece genial que solo en 1859 haya surgido este concepto, porque en el fondo la autoayuda al final se trata de cómo llevar una vida mejor, y esa cuestión es un abanico tan grande, desde ayudarme a bajar de peso hasta ayudarme a lidiar con mi señora. Sí. Hay un abanico gigante, cómo ser mejor en la pega, todo eso implica llevar una vida mejor, y me parece insólito que hasta 1859 alguien ha dicho: voy a ayudar a la gente a que lleve una vida mejor. Ahora, bajo esa lógica, Sócrates podría haber sido autoayuda cuando empezó. Puede que, oye, o sea, menos mal que los griegos eran inteligentes, si no lo habrían puesto en el anaquel de la autoayuda y no en el de la filosofía. Es que no existía la filosofía. No tenían esa categoría. En ese sentido, cuando empezaron los amigos griegos empezaron así, pues, como con filosofía, y era una manera, como lo que dijiste tú al principio, ¿cómo puedo vivir mejor? Sí. Imagínate una librería en Grecia, así, oye, ¿dónde pongo a Platón? Una autoayuda, porque no existe la categoría de filosofía, la está inventando este gallo recién. ¿No? Bueno, en el año 1859, junto con El origen de la especie de Darwin y con Sobre la libertad de John Stuart Mill, que son libros así como capitales, súper importantes, surgió un librito de un gallo que se llama Samuel Smiles. Buen apellido para ser escritor de autoayuda. Sí. Que se llama Self-Help. Autoayuda. Ayúdate a ti mismo, claro. Y estaba basado en un curso que el autor había impartido, era una especie de capacitador. Era un coaching. Era un coach de la época a unos gallos trabajadores de ferrocarril, ¿cachai? Para ver cómo vivir mejor. Y tenía consejos para tener éxito en la vida. Generalmente la autoayuda está enfocada, o la gente la entiende como consejos para el éxito. Y de repente yo creo que debería ser, hay muchos libros de autoayuda buenos como para consejos para estar tranquilo en la vida, consejos para ser feliz, que no es lo mismo que tener éxito. Nosotros no hemos tenido ningún éxito de ningún tipo, pero somos tipos felices. Somos felices. Razonablemente felices. Sí. Entonces, este librito contenía frases del tipo: el cielo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Son como las versiones AliExpress de los koan. Sí. Que los koan son esos pequeños acertijos budistas que tienen miles de años, que los más famosos es: ¿qué ruido hace el aplauso de una palma de la mano? Que hasta la Lisa Simpson lo dice. ¿Te acuerdas de ese capítulo en que le enseña a Bart a jugar el minigolf? Sí. Y Bart le dice: ¿pero por qué me está dando esta estupidez? Le trata de explicar y dice: son koan, le dice. Sí. Bueno, ¿qué ruido hace un árbol cuando cae en un bosque que nadie está escuchando? Son como secretos como para el Buda liberar la mente. Sí. Pero detrás de cada cliché hay algo de cierto. Claro. Por ejemplo, una de las frases de este gallo era: pensar que somos capaces es casi lo mismo que serlo. Que autoestima, que es voluntad. Obvio, que es voluntad. No sé, Michael Jordan, hablamos hace un tiempo de Michael Jordan, es proponerse algo e ir a lograrlo. Claro. Entonces, todo parte con el pensamiento positivo, ¿me entendés? Claro. Ahora, dentro de estas infinitas categorías,
donde tú bien decías, hay desde cosas de bajar de peso, de dietas, de ayuda con la ansiedad. Tenemos una fijación con eso nosotros. Están en la lista de libros que no he leído. Libros que no han funcionado. Libros que, claro. A cosas más filosóficas, más profundas. Hay libros de crianza. Hoy día hay muchos libros de crianza, de apego, de cosas así, que están ahí también en el límite entre psicología, autoayuda, filosofía y autoayuda, cosas así. Libros de autocuidado, libros de para autocuidado, respirar. De mindfulness, de meditaciones, claro. Dentro de toda esa infinidad de libros, hay algunos, por ejemplo, que se llaman, nosotros al menos en Truman, en la librería y en la página web, en truman.cl, lo tenemos categorizado como narrativa inspiracional. Sí. Que son libros, son testimonios de vida que inspiran, o sea, que son realmente... O son novelas ficticias que terminan inspirando. O sea, vamos a hablar en algún momento de Cormac McCarthy. Tiene un libro que se llama La carretera. Dime si La carretera no es un libro que no te enseña a ser papá. Claro, exacto. Bueno, claro. El mejor de los libros sobre la paternidad, desde el punto de vista del hijo con respecto a tu papá y desde el punto de vista de tú cuando tienes hijos. O sea, y desde el punto de vista del origen de ese libro, que eso está en otro capítulo, para que lo busquen ahí después en los listados, un especial de Cormac McCarthy. Porque a nosotros se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. Búsquelo usted. Pero, por ejemplo, en Inspiracional hay libros en Chile que fueron incluso fenómenos mediáticos, como el de Daniela García, Elegí Vivir, que era la niña estudiante de medicina que tuvo un accidente en un tren y que perdió las manos, que ella fue muy famosa porque tuvo roles además importantes en la Teletón, por ejemplo, y un testimonio de vida muy potente. O Nick Vujicic, que este joven que no tiene brazos ni piernas y que marcó la vida de Felipito Camiroaga antes de su accidente. Entonces, hay muchos testimonios y muchos autores así. Entre todos esos libros, hay algunos que no son tan... o sea, son buenos. Son buenísimos y además que han demostrado ayudar a la gente. Claro, eso. Y que además nos gustan nosotros, pensamos que son valiosos y decidimos hablar de ellos. Exacto. Es como, dentro de todo este género, hay cosas que realmente también valen la pena. Vale la pena. Uno de ellos, y tal vez el más famoso de estos últimos años, es Hábitos Atómicos, de James Clear. Sí, Hábitos Atómicos es un libro muy entretenido que tiene que ver con... Bueno, primero el James Clear es un gallo súper joven que te cuenta al principio su historia, su propia historia de superación. Este gallo jugaba béisbol, era más o menos, jugaba en las ligas menores, estaba al bat, estaban practicando y un cabrito amigo de él, en un movimiento, en un swing del bateo, suelta el bat para atrás y el bat de béisbol de aluminio en aquel entonces le llega en la nariz donde se ponen justo los lentes, le termina rompiendo la nariz, le hunde el cráneo, le deja la embarrada, se lo tienen que llevar en un helicóptero a este gallo al hospital más cercano, estuvo con peligro de muerte, hay una historia súper chora de que te estaba recuperando, pero no tenía olfato y la enfermera le dice, oye, ¿cómo no te suenas? Te va a ayudar a recuperar el olfato. El tipo se suena, se le sale un ojo para afuera. Queda colgando el nervio óptico, se lo tienen que meter, está con 2 meses con el ojo afuera, tuvo 2 paros cardíacos. El gallo se demoró un año y tanto en volver a jugar béisbol y qué sé yo, y entendió que el deporte era bueno para la universidad, se puso a estudiar y empezó a crear... Esto le pasó siendo niño. Después, cuando entra a la universidad, él decide postular al equipo oficial de la universidad de béisbol, no quedó, y para poder quedar en el equipo se puso a entrenar. Y se creó su rutina de pesa, empezó además a estudiar el deporte, empezó a ver videos, empezó a comer más sano, empezó a hacer una serie de cosas pequeñitas, pero que sumadas la una a la otra, empezaban a generar cambios. Era como esta pequeña suma de pequeños cambios. Bueno, resumen, el gallo logra entrar al primer equipo, se transforma en el pitcher del equipo, salen campeones de su división, en una universidad chica no logran ser campeón estatal, pero... Finalmente el gallo queda seleccionado, que sale mejor deportista de su universidad, de su generación, sale All American Team por ESPN. Entonces, él usa esa pequeña historia como de podría haber perdido la vida, podría haber quedado sin jugar para el resto de mi vida, logré ser All American Team. Y te cuenta eso con una introducción sin mucha soberbia, lo cuenta así como bien humilde, y te empieza a hablar de cosas. La gracia de Hábitos Atómicos es que en el fondo te encuentras fórmulas para poder hacer los hábitos o más agradables, o más fáciles, o con mejor recompensa. Sí. ¿Me entendí? Y tiene un montón de tips que te va dando. Y lo que yo encuentro que es muy entretenido este libro es que para reflejar lo que él está aconsejando,
que muchas veces la autoayuda son como cuestiones bien de sentido común. Lo que pasa es que lo sistematizan, lo ordenan, lo racionalizan y te lo van presentando de una manera un poquito más masticada, más ordenada. Y son puertas de entrada, como decíamos al principio, son puertas de entrada para hacer cambios más grandes. O sea, evidentemente a veces uno necesita ayuda de un profesional, de un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta de algo, pero pueden ser estos libros pequeñas puertas de entrada. Y en el caso de Hábitos Atómicos, además, tiene historias muy entretenidas, como por ejemplo lo de la Federación de Ciclismo Gran Bretaña, que es una historia que es muy divertida, además, en cómo algo tan importante y tan grande como el ciclismo en Inglaterra aplicó cambios así tan pequeñitos. Lo que pasa es que James Clear te habla del tema de la mejora del 1%. La mejora del 1% consiste básicamente en que tú tomas cada aspecto de tu arte, de tu ciencia, de tu trabajo, de lo que quieres mejorar y vas si tú mejoras en 1%, 30 aspectos de tu vida, vas a haber mejorado en un 30%. Claro. O sea, en el fondo es lo que decían, pequeños cambios van haciendo, la suma va haciendo grande. Exacto. Cosa. Y el problema para nosotros, para la gente como tú y yo, que somos más flojos y que no implementamos eso, es que si tú no mejoras en un 1%, te estás depreciando en un 1%. Estás perdiendo valor en un 1%. Claro. Entonces, si yo quiero hacer dieta y quiero bajar de peso, y no solamente no hago la dieta, sino que sigo comiendo como un chancho, voy perdiendo musculatura, voy perdiendo agilidad. Va a ser más difícil después. Claro. Exactamente. Entonces, esta mejora del 1%, en el caso de por ejemplo, el caso que tuviste de la Federación de Ciclismo de Gran Bretaña, que era que siendo un deporte tan popular en Inglaterra, no lograba obtener los resultados que de alguna manera buscaban. No le habían ganado a nadie, básicamente. Entonces trajeron un gallo seco que dice, ¿sabéis qué? Vamos a aplicar la mejora del 1%. Y eso implicó, por ejemplo, ¿cómo son las almohadas con las que duermen nuestros ciclistas? Cambiémoslas. La inclinación del sillín, no sé, el aceite que le ponemos a la cadena. Trasladaban las bicicletas, que son unas bicicletas carísimas, que están súper sofisticadas, dentro de un camión. Decidieron pintar el interior del camión de color blanco para que se pudiera detectar el polvo que afectaba el rendimiento de la bicicleta, claro. Y la alimentación de los gallos, qué es lo que toman de desayuno, claro. Si alguno era celíaco, si otro tenía resistencia a la insulina o el ácido úrico. ¿Qué clase de esteroides se estaban inyectando? Pues, claro. ¿Cómo era el té de las 5 de la tarde? ¿Cómo eran los scouts que tomaban? Claro, los quiquitos. Si las leggings eran muy apretadas y afectaban el funcionamiento normal de los testículos, etc. Entonces, mejoraron miles de aspectos en el 1%. Y no es coincidencia que de ahí para adelante Inglaterra ganó las medallas de oro, ¿cachai? Sí, Tour de Francia, Juegos Paralímpicos y todo. Entonces, la mejora del 1% es una cuestión palpable y una cuestión fácil de hacer. Lo que pasa es que uno no ve las recompensas al tiro. Los San Antonio Spurs, claro, lo hemos comentado, los San Antonio Spurs tienen una leyenda, una frase motivacional en su camarín que básicamente dice, no es el golpe 2001 del cantero a la piedra el que rompe la piedra, sino que son los 2000 golpes que se le han pegado anteriormente. Entonces, en el fondo son esas típicas cosas que además, por eso es muy difícil de seguir, porque uno está buscando un objetivo y James Clear dice, no te concentres en el objetivo, concéntrate en la tarea diaria para lograr ese objetivo, que es mucho más fácil. Y fíjate qué pasa, que hoy día con las redes sociales y con esas cosas, es tan inmediato todo que es muy fácil olvidarse de los 1999 golpes a la piedra para que el 2000 la rompa. O sea, el método, la disciplina, el rigor, lo permanente es lo que te permite llegar a ese logro. Hay otra anécdota también interesante en este libro, como la del efecto Diderot, que él explica cómo los hábitos... Tiene que ver con la acumulación de los hábitos. La acumulación de los hábitos, cómo en el fondo un buen hábito va a traer que empieces a aplicar otro buen hábito y otro buen hábito y otro buen hábito. Y él ocupa una anécdota de Diderot que se llama el efecto Diderot, pero a la inversa. El efecto Diderot está descrito como en algún momento en que Diderot era pobre, no tenía muchas lucas,
se compra una bata de seda muy elegante, muy bonita. Él estaba muy feliz con su bata de seda, pero se dio cuenta que su bata de seda no hacía juego con el sillón de mimbre que tenía en la casa. Con la pobreza que tenía en su casa. Con el mueble que estaba medio bajado, con la cama que estaba rota. Entonces se dio cuenta que esa bata de seda le provocó ansiedad y que que empezó a consumir y se endeudó y quería comprar más cosas, qué sé yo. Entonces es bien interesante ese efecto de Diderot, porque fíjate que a mí me pasó con los Funko. ¿Con tu bata de seda? No, la seda que yo necesito para una bata es como... No, con los Funko, uno se compraba un Funko y era como, tenía este, no tengo el otro. Sí. Y si tengo estos dos, ¿por qué no tengo el de la otra película que me gusta? Y empezáis así y de repente tenéis 20 Funko. Sí. Y es de mucho consumismo. Bueno, esa experiencia enfermiza que tú relatas, James Clear trata de establecerla en términos contrarios. En el fondo es como un hábito ejecutado correctamente te lleva al siguiente. Claro. Es decir, por ejemplo, si tú logras levantarte temprano, es más probable que te pongan las zapatillas para ir al gimnasio. Claro. Entonces, lo primero que que hay que tomes preocuparse, desayuno que te ayuda para bajar es de levantarse peso. temprano. Claro. No te enfoques en bajar de peso, enfócate en levantarte temprano y en dejar las zapatillas al lado. Claro. Y te va dando pistas. Lo otro que hablaba Samuel Smiles, el primer escritor de autoayuda, que era este lenguaje positivo. Él relata uno de sus casos, uno de sus clientes, un señor en silla de ruedas, y todo tiene que ver con el lenguaje. Entonces, mucha gente que le pregunta, pero señor, ¿usted no está triste por estar en silla de ruedas? Y el gallo te dice, no, estoy súper contento, porque la silla de ruedas me da la libertad que de otra forma yo no tendría. Si no, estaría acostado, postrado en mi cama. Gracias a la silla de ruedas puedo ir a comprar, puedo salir, puedo hacer clases, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, lo del vaso medio lleno, vaso medio vacío, como decías tú, son un montón de cosas que están en el ambiente, pero que hay que ejecutarlas. Y de repente estos gallos de autoayuda tienen, a través de estos ejemplos, a través de estas anécdotas, tienen la capacidad y la inteligencia de darte otro enfoque y de lograr que tú empieces a hacer algo que a lo mejor no lo estabas haciendo antes. Un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es un 1% mejor o un 1% peor puede no parecer importante en un momento dado, pero en el transcurso de todos los momentos que conforman una vida, estas decisiones determinan la diferencia entre la persona que eres y la persona que podrías ser. El éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Hábitos atómicos, de James Clear. Otro libro muy famoso en materia de autoayuda es El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. Mark Manson es un gringo, un norteamericano bien joven, que él... hizo una mezcla, ha sido criticado, todos estos libros también tienen crítica de expertos, pero como decíamos al principio, son inicios, son puertas de entrada para empezar. Mark Manson en este libro hace una mezcla entre budismo, también como con pensamiento positivo, pero también critica un poco el pensamiento positivo, con filosofía, con estoicismo, hace una mezcla de varias cosas. Y lo que él dice en este libro es que no somos especiales, no eres especial, no eres más importante que otro, no eres único, y que eso te da libertad. Porque en el fondo, al no tener que vivir con la carga, yo que soy tan diferente. No, eres igual que todo el mundo. Dedícate a resolver tu... No tienes que ser perfecto. Exacto, no tienes que ser perfecto. No tienes que cumplir todas las expectativas. Exactamente. Y pon tu tiempo, pon tu energía en lo realmente importante y en detectar cuáles son esas cosas importantes para ti y que esos sean tus problemas principales. Y resuelve esos problemas. Entonces, por ejemplo, lo relaciona también con algo que mencionamos antes sobre este bombardeo que hoy día tenemos en redes sociales, de que todo el mundo se ve feliz, todo el mundo está en vacaciones, viajando, y él dice, es mentira todo eso. Entonces, libérate de todas esas cosas, manda que te importe una mierda todo eso, y dedícate a lo que a ti realmente te interesa. Y ahí, por ejemplo, él cuenta algunas anécdotas que son muy entretenidas, que además son como datos curiosos que yo creo que son muy, muy entretenidos de contar. Por ejemplo, cuenta la anécdota de Charles Bukowski, que en su tumba, en su epitafio, dice, no lo intentes. sale como un dibujo, un boxeador, y dice, no lo intentes. ¿Y por qué no lo intentes? Porque si tú intentas tener éxito, vas a fracasar. Lo mismo que dice James Clear, en el fondo, preocúpate del camino, que preocúpate eso de es levantarte muy temprano. budista. Sí. El camino es la meta, que es una frase típica del budismo de preocúpate de lo que estás haciendo todos los días. Y en el caso de Bukowski es muy curioso porque él amaba la escritura, amaba la literatura,
tanto o más como amaba el alcohol y las mujeres. Sí. Y recién a los 50 años, después de haber sido cartero, de haber sido borracho, hacer un montón de cosas. Factotum. Claro. Hay un libro que se llama Factotum. Un amigo le dice, ya sabéis que te va a publicar tu libro, yo en realidad encuentro que eres seco, te voy a publicar el libro. Y ahí le empieza a ir bien, pero a los 50 y tantos años, después de haber estado toda una vida, pero escribía. Cuando dejó de buscar el éxito, o sea, de hecho, John Fante, que es un escritor tremendo. Y que Bukowski lo amaba. Pero John Fante nunca tuvo éxito. Nunca. Tuvo éxito gracias a Bukowski. Que Bukowski, cuando tuvo éxito, empezó a decir, oye, compadre, yo me inspiré en John Fante. ¿Quién es John Fante, man? Y John Fante es mucho mejor que Bukowski. Sí, y de hecho, el mito es que cuando Bukowski lo contratan o lo renuevan ya cuando es exitoso, dentro de las cláusulas de su contrato él dice, me contratan a mí, pero tienen que reeditar a Fante. Exactamente. Para que se haga conocido Fante, porque así. Sí. Él dice en el prólogo, me leí todos los libros de la Biblioteca de Los Ángeles, y el único que realmente me conmovió era los libros de John Fante. Él hablaba y escribía como yo quería hablar y como yo quería escribir. Vamos a hacer un capítulo de esos dos gallos. Sí. Oye, a mí me gustaría hablar de un libro... Espérate, pero te quiero contar otra historia. Ah, dale. Que es la última, a propósito del sutil arte, que es la de Dave Mustaine, que es muy buena. Que en este libro, Mark Manson habla sobre elegir... A propósito de eso, como de no elegir el éxito, sino que elegir la felicidad. Tus valores, ¿cachai? Y cuenta la historia de Dave Mustaine y de Pete Best. Dave Mustaine lo echan de Metallica, le da mucha rabia y dice, yo voy a hacer una banda mejor que Metallica. Hace Megadeth y vende 30 millones de discos. Pero Metallica vendía 150. Entonces él estaba frustrado, pese a que había vendido 30 millones de discos. Y Pete Best era el baterista de los Beatles cuando empezaron, lo echaron por Ringo Starr, y todo el mundo le preguntaba, oye, pero te echaron de los Beatles, ¿no te triste? No, me echaron de los Beatles y conocí a mi esposa, y llevo 70 años casado y soy muy feliz. Sí. Entonces, es lo que decías tú, como... tomarse la vida con Andina. La vida es una mierda. Y Mustaine sigue diciendo que casi todos los riffs de los primeros 2 discos de Metallica son de él. Son de él. Entonces, claro, sigue como con rencor, ¿cachai? Sí. Y al final la vida es una mierda, nos vamos a morir, no hay vuelta, pasémoslo bien mientras podamos, Sí, porque nos vamos a ser viejos, no vaya pues. Entonces, mejor disfrutar. Y eso es un poco también lo que te deja estos libros. Aunque sea mala, la muerte es inevitable. Entonces no deberíamos evitar esta comprensión, sino intentar aceptarla lo mejor que podamos. Solo cuando nos sentimos cómodos con el hecho de nuestra propia muerte, con ese terror, con esa angustia subyacente que motiva todas las ambiciones frívolas de la vida, entonces podremos elegir nuestros valores con más libertad, sin las ataduras de esta búsqueda ilógica de inmortalidad. El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. Me encantan a mí los libros que estimulan la creatividad, ¿cachai? Que hablan de cómo funciona el cerebro en términos de creatividad. Hay un libro que es muy bueno que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, de Andrew Smart. Él toma varias citas y toma como ejemplo varios científicos que en el fondo... En el ocio encontraron el combustible, ¿cachai? Para su creatividad. Mira, voy a leer un fragmento cortito porque es muy interesante de Rainer Maria Rilke, que es el poeta procrastinador y flojonazo, por excelencia. Viajador por excelencia. Dice, con frecuencia me pregunto si esos días en que nos vemos obligados a permanecer ociosos no son justamente los días en los que nos involucramos en la actividad más profunda. Si nuestras acciones, aun a pesar de suceder en algún momento posterior, no son sino las últimas reverberaciones de un vasto movimiento que se produce en nuestro interior en los días de ocio. Como sea, es fundamental entregarse al ocio con confianza, con devoción, incluso tal vez con alegría. Los días en que ni siquiera nuestras manos se mueven son tan increíblemente silenciosos que apenas es posible levantarlas sin que oigamos un ruido atronador. Esta reverberación de la que habla Rilke es una cosa científica. El cerebro reverbera. Cuando uno está totalmente dedicado a nada, es donde surge la creatividad al máximo. El cerebro bulle de actividad cuando está en reposo. Eso se ha descubierto hace poco incluso con escáner. Le están haciendo escáner a un tipo y se demoraba la máquina, ¿cachai? Sí, y el gallo se puso a cantar o a pensar y es donde explota el cerebro, donde bulle actividad. O sea, Isaac Newton, el mito de que estaba... Obviamente que Isaac Newton tenía una formación científica
impresionante, conocía a Copérnico, conocía a Galileo Galilei, conocía todas esas cosas, pero cuando le cae la manzana, está abajo, solía ponerse abajo de los árboles a pensar, se le ocurren estas teorías, ¿me entendí? Arquímedes, cuando grita Eureka y se da cuenta, cuando se mete a la tina, claro, y se da cuenta que el nivel sube, se le ocurre el tornillo de Arquímedes, que ahora es la bomba, etcétera, etcétera. Todos esos momentos surgen cuando uno está en ocio total, claro, tranquilo. El ocio es la madre de la filosofía, a propósito de los griegos. Exacto. A propósito de este, mi amigo. O sea, Sócrates era tan flojo que ni siquiera escribió. Imagínate. Hablaba nomás. Y eso que tú dices que es como el pensamiento lateral, hay un autor que es un famoso médico, psicólogo, que es Edward de Bono, que él ha escrito mucho del pensamiento lateral, que es muy interesante, y de la creatividad. Él ha escrito mucho de la creatividad y el pensamiento lateral, y eso es lo que también hablábamos antes. Estos libros son puertas de entrada, y en este caso El arte y la ciencia de no hacer nada, te abre un inicio, como por ejemplo para llegar a Edward de Bono y sus libros de psicología, para llegar a lo que decías tú, a Rainer Maria Rilke, a Elegías de Duino o a las cartas a un joven poeta, conocer a este poeta que es tremendo autor. Se acaba de reeditar hace poco Elegías de Duino, muy bonita la edición. Que las elegías se le ocurrieron cuando estaba caminando por el acantilado, claro, con el silencio más absoluto. Exacto. Y el tipo al final, bueno, este gallo era muy flojo. Muy flojo, pero escribía muy lindo. Oye, yo quiero terminar con un tema que me parece también como súper profundo, que tiene que ver con el Ikigai. Hay varios libros del Ikigai. El Ikigai es una de las filosofías japonesas que los motiva a ellos. Iki es como vivir, Gai es razón, ¿cachai? ¿No? Tiene que ver con la razón que uno tiene para levantarse todos los días. No tiene que ver con el objetivo, no tiene que ver con el éxito, tiene que ver con qué es lo que me hace feliz, cuál es mi superpoder en el fondo. ¿Y para qué me estoy levantando yo todos los días? Y los japoneses tienen, el libro que nosotros recomendamos, se llama el Ikigai Esencial, pero hay manual del Ikigai, hay un montón de cosas, puede desarrollar un montón de cosas. Y tiene que ver con todas estas cosas que hacen los japoneses que la hacen tan bien. Es como el tipo que hace jarrones en Japón, él siente que es una actividad noble. El tipo que hace el mejor sushi de Japón, donde va a comer Barack Obama, su objetivo es hacer el mejor sushi posible. Los viejitos que se juntan a hacer calistenia en la plaza, esa es su razón de vivir, esa es su razón para levantarse ese día y todo. Y de repente, en el mundo moderno uno olvida cuál es la razón que tú tenés para levantarte, y te concentráis en el objetivo, te concentráis en lo urgente y no en lo importante. Y yo creo que deberíamos hacerle un poquito caso a los japoneses y descubrir cuál es nuestro superpoder, cuál es la razón que tengo para levantarme en las mañanas y no estar pensando en el objetivo siempre. El Ikigai es la razón para levantarse por la mañana. Es lo que nos motiva constantemente para vivir la vida, algo que da apetito por la vida, que hace que uno esté ansioso por recibir cada nuevo día. Se trata de que descubramos, definamos y apreciemos los placeres de la vida que para nosotros tienen sentido. No importa si nadie más les da valor. Podemos encontrar nuestro Ikigai, cultivarlo despacio y sin alardes, hasta que un día dé un fruto bastante original. Ikigai Esencial, de Ken Mochi. Eso fue nuestras recomendaciones, nuestra primera aproximación a los libros de autoayuda, que hay mucho. Revisen, dense vueltas por las librerías, visítenos en Truman Librero, estamos en Apuan, que estamos en Antofagasta, vean la página web porque pueden encontrar ahí recomendaciones, por cierto, pero los libros de autoayuda son, majaderamente lo decimos, son estos inicios, estos puntapiés para iniciarse no solo en algunos temas, incluso puedes empezar a leer. Si no te gusta leer, a lo mejor descubre un libro de autoayuda que te gusta y te entusiasmas con la lectura a través de eso. Lo importante es salir a buscar ahí qué es lo que te puede gustar. Es un género entretenido en el peor de los casos. En el peor de los casos, un género entretenido. Los esperamos en un próximo capítulo de Primer Párrafo, aquí donde encontramos y descubrimos libros. Un abrazo. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.